Tenebrix. Se dice que en Huachinango, Puebla, en la calle Santos de Gollado, vivía una pareja de ancianos. En su casa vendían el frijol, chile y elote que daba su tierra, además de la paja y la cebada que le compraban a los arrieros para venderla. Por las tardes, después de la escuela, se podía ver a la nieta de la pareja vendiendo junto con su abuelo. Otras veces se escuchaban las risas de la niña al escabullirse de su abuela para ir al final de la milpa a jugar a la orilla del río Chapultepec. Ella sabía que tenía prohibido ir sola, más cuando empezaba a bajar el sol. En general, cuando se quedaba a dormir con ellos, no la dejaban andar jugando fuera de la casa a esa hora, porque tenían miedo de que la Llorona se la llevara. Como todo lo prohibido, y ajena a la Llorona, jugar hasta muy noche en el río o correr entre la milpa bajo las estrellas era lo que más quería la niña. No obstante, por su seguridad, tenía que conformarse con ir durante el día y solo si su abuela la acompañaba, o bien con quedarse a jugar con sus muñecas en la casa, hasta que sus padres fueran por ella al salir del trabajo. La hija de los ancianos, junto con su esposo, trabajaban en el centro de bombeo y oficinas de petróleos, ubicada en Catalina, ella como secretaria y él como obrero. Durante las mañanas de los fines de semana, en que la niña se quedaba a dormir con sus abuelos, se encargaba de llevar agua y comida a los caballos y burros. Al terminar, le ayudaba a su abuelo, acostándose sobre la paja que él estaba acomodando en el pajar. Después, mientras su abuelo dejaba en la bodega sacos llenos con lo que vendían en la semana, ella arrastraba uno casi vacío para ayudarle. De igual manera, ella cargaba ramitas al mismo paso en que su abuelo llevaba grandes trozos de leña. Después, la niña se iba al granero y poco antes de que su abuela empezara a desgranar las mazorcas, la pequeña escogía aquellas que le parecían más lindas por tener mucho pelo de lote y le pedía que le hiciera muñecas con ellas. Por las tardes, después de terminar sus labores, los abuelos jugaban con ella, entre la milpa o junto al río, antes de que empezara a oscurecer. Pero una tarde, la niña olvidó una de sus muñecas, hecha con elote, cerca del río Chapultepec. Le pidió a su abuela que regresaran por ella, pero, como ya iba anocheciendo, se negó. La pequeña se imaginó a su muñeca tirada en la oscuridad, sola y mojada. ¿Y si el viento la llegaba a lanzar al río? ¿O si ésta crecía y se salía de su cauce? Pensar que su muñeca quedaría destruida le rompió el corazón y con lágrimas en los ojos le suplicó a su abuela que fueran a rescatarla. Pero ella tiernamente se negó. La anciana quiso consolar a su nieta, explicándole que nada le ocurriría a la muñeca, pero no lo logró, y como vio que la niña no se calmaba de esta manera, intentó tranquilizarla, prometiéndole 3 muñecas más si se dañaba o se perdía la que se había quedado en el río. Pero la niña no cedía en su pretensión. La pequeña lloró un rato más, tal vez por capricho, por su juguete, por la tentación de hacer lo prohibido. Decidió que se escabulliría de sus abuelos, iría al río a recuperar su muñeca y ya envalentonada se quedaría a jugar un rato más entre la milpa. La niña salió de la casa,
Pasó por la milpa, llegó hasta el río, donde estaba su muñeca. La tomó y revisó que estuviera intacta. En eso empezó un aire que al pasar por los árboles y las casas no silbaba, sino que gritaba. Los abuelos escucharon el aire y a los animales inquietarse, señales de que la Llorona andaba rondando. Se sintieron tranquilos de estar en casa con su nieta, pero al buscarla con la mirada para confirmarlo, se dieron cuenta que no estaba ahí. Registraron la casa con detalle y al no encontrarla, salieron a buscarla. El abuelo corrió al pajar y la abuela, segura de que la pequeña había ido por su juguete, corrió al río. Al llegar, la encontró sentada a la orilla del río Chapultepec, abrazando a su muñeca, y la llamó. Pero como no le hacía caso, fue hasta ella y la cargó. La anciana entró corriendo a la milpa, con la niña en brazos. Las hojas del maíz le golpeaban los brazos, el pecho y la cara. Después de haber corrido un tramo, le empezó a costar mucho trabajo el seguir avanzando. Escuchó cómo detrás de ella el grito lastimero de la Llorona se abría paso, mientras que a ella cada vez más se le hacía más estrecho el espacio entre las plantas. Llegó un momento en el que no pudo avanzar más, cargando a la pequeña, así que la bajó y con una de sus manos tomó con toda su fuerza el bracito de su nieta y con la otra se abría camino. Mientras su esposa se abría paso por la milpa, el abuelo había buscado a su nieta sin encontrarla, hasta que se dio cuenta que estaba solo, que había perdido tiempo revisando en los lugares equivocados. Así que corrió a la milpa y vio cómo la Llorona avanzaba entre el maíz. No podía ver a su esposa ni a su nieta, pero sabía que estaban ahí, en dirección en la que iba el espectro. Con el machete en la mano, se abrió paso hasta toparse con ellas. Cargó a la niña y corrieron hasta su casa. Entraron y al cerrar la puerta pudieron escuchar ese grito lastimero que es el muy característico de la Llorona. Leyenda de Huauchinango, Puebla. Adaptación Rodrigo García. El